Pontón, PhD. Él es docente de la Escuela de Seguridad del IAE. Sociólogo Pontón, al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos preguntarle cuál es su visión sobre cómo avanza la lucha contra la delincuencia organizada, principal argumento para todo del gobierno de Daniel Noboa. Tuvimos su primer periodo con el plan Fénix, plan que aparentemente nadie llegó a conocerlo más allá de las carátulas presentadas por la entonces ministra de Gobierno, ahora por un conflicto armado interno, legalmente ya reconocido como una figura en Ecuador que se lo hizo a través de una de las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea. ¿Cómo van las cosas desde su punto de vista? Hola Gustavo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, gracias por la invitación. ¿Cómo van las cosas? Pues muy mal, pues, ¿qué le puedo decir? Lo que usted acaba de anunciar es alarmante, es preocupante. El Ecuador, si este año cierra como viene la tendencia, pues sería un año histórico, ¿no? En récord de violencia y otros crímenes. He visto otro tipo de cifras que han sido presentadas en las motivaciones de la ley en su momento se llamaba ley para atacar las estructuras ¿cómo es? Económicas del crimen, la economía criminal, y hablaba de un incremento alarmante de los secuestros, las extorsiones, es decir, eh, pues el mismo gobierno reconoce que la situación es muy mal, ¿no? Está muy mal. Me parece que aquí, bueno, hay un reconocimiento público de que eso es así. Eh, el gobierno me parecería que, más allá que en el mes de abril fue el candidato ganador y actualmente es posicionado como un nuevo presidente, lleva año y medio en funciones con unas narrativas frente al problema delincuencial que claramente se han agotado en muchos aspectos. Se vuelve a recurrir en viejas estrategias, por ejemplo, los estados de excepción, el tema de mandar la comandancia a ciertos territorios, eh, en, privilegiar la parte más táctica que la parte más, digamos, estratégica. Eh, pero claro, estamos también frente a la aprobación de dos leyes que son bastante inéditas en el país, ¿no? Las leyes de solidaridad y esta ley de inteligencia que han puesto a discutir mucho la clase política, sobre todo los juristas, en materia de la legalidad de estas leyes, pero que claramente, tal cual fueron aprobadas, independientemente del desenlace constitucional que eso vaya a tener, le abre al presidente unas capacidades enormes en materia de gestión de la seguridad, es decir, le da unas prerrogativas, le da una capacidad enorme en materia de gestionar lo que en su momento había puesto como una de las limitantes mayores, que es básicamente el contrapeso en la Asamblea, bueno, tiene una mayoría ahorita, y sobre todo el tema de los famosos estados de excepción, que la Asamblea, la Corte Constitucional se había recurrentemente eh, pues, puesto renuente a aceptar la figura de conflicto armado interno y generarla como un justificativo para decretar el estado de excepción. Y eso me parecería que genera una expectativa enorme respecto a cuál va a ser el impacto realmente frente a la delincuencia. La pregunta es, ¿sirven estas leyes para que se puedan, o es un paso inicial importante para impulsar que el Ecuador tenga una reducción sistemática de los índices de criminalidad? Y si es así, ¿qué más deberíamos hacer? Eso creo que es el punto aquí que nos debería llevar a discutir, ¿no? Partamos de este índice o de este indicador de Ecuador, 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto para una persona común y corriente, luego en la materia, no deja de ser un indicador, saber si somos más o menos violentos que Colombia, que Perú o que cualquier otro país. Pero más allá de eso, para un experto como usted, esta cifra tiene algo más, encierra otras visiones, sugiere atributos y defectos de nuestro país. ¿Qué significa esta cifra? Bueno, sí, una vez habla como que la gente supiera, perdónme la falta de pedagogía en esto, pero eh, para decir, bueno, para empezar, a ver, Ecuador, América Latina, a mí me gusta siempre empezar por este tipo de reflexión, es la región más violenta del mundo, ¿sí?
la tasa de homicidios, que es cómo se mide la violencia y el crimen, la tasa que es el número de muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? El número de muertes dividido para la población por 100.000, a nivel mundial más o menos de 5 o 6 por cada 100.000 habitantes. En América Latina esta cifra puede elevarse a 18, ¿sí? En América Latina. Ecuador, en lo que va del año, ¿sí? O digamos, según la proyección que podemos tener a fin de año, porque así se habla, ¿no? Los números que tenemos hasta el mes de marzo, abril, se los puede proyectar hasta final de año, es decir, una tendencia. Podríamos llegar a tener una tasa más de 50 por cada 100.000 habitantes, es lo que se está discutiendo actualmente. Es decir, estaríamos por más de casi 3 veces, llegaríamos casi un poco más de doble, casi 3, de lo que es el promedio latinoamericano, que ya de por sí es la región más violenta del mundo, ¿no? Tengo entendido que hay países, bueno, en el último año que sí hubo una reducción, en el 2024 se tuvo una tasa de casi 39 por cada 100.000, fue el tercer país más violento de la región, y eso creo que solamente Jamaica y unos países del Caribe nos superaron, ¿sí? Pero de ahí en Ecuador es de largo la región más, el país más violento de la región, ¿no? Y este año podríamos tranquilamente llegar a ser el país más violento de toda América Latina, siendo esta la región más violenta. Entonces, el tema no es menor, no es algo así que decir, bueno, esto están exagerando, estamos discutiendo cosas que de pronto ya pasan en otras realidades. La situación es dramática. Toma en cuenta que el país en años atrás, en 7 años atrás, tuvo una tasa de cerca de 5,7, 6 por cada 100.000 habitantes, y ahorita pues esto se ha multiplicado de una manera exponencial. Y claro, el enfoque que se le ha dado por parte de los gobernantes es que, bueno, primero esto es producto del pasado, o por último es que es producto del embate del crimen organizado, y lo que hemos tenido es una falta de visión crítica respecto a atacar el problema principal de este país, que es esta violencia alarmante. Yo creo que ahí hemos adolecido una política pública frente a eso. Esperemos que con las leyes que el presidente tiene ahorita se logre atacar esto, toda vez que esta ley apunta a desmontar las estructuras criminales, donde se le atribuye que son el causante del 80% de las muertes, 90% de las muertes del Ecuador. Creo yo que es un poco exagerado, habría que precisar bien esas cifras, pero en todo caso que cumplen un rol fundamental frente a este problema, sí. Y esperemos que esto surge efecto, ¿no? Bien, solamente por un efecto de precisión, no por tratar de desviar el diálogo, sociólogo Pontón, posiblemente el punto que exhibe al momento en el planeta la tasa más alta de muertes violentas sea Gaza. Posiblemente, no he visto el número exacto, pero en todo caso Gaza está sufriendo una guerra, ¿no? Es un tema elemental distinto. Y entiendo que es una guerra que fue librada entre el 2023, el año 2024, y bueno, este año se puso un punto de orden, a pesar que vuelven a surgir ciertos focos problemáticos, pero es una guerra. Eh, Frente a eso, habrá que ver si eso representa realmente lo que se dice, ¿no? En total, como número de muertes, porque al final es parte de la estadística de muertes violentas, pero aquí estamos hablando de homicidios y agresiones, ¿sí? Entonces, habría que un poco ver cómo se comporta la Claro, estadística le frente a eso. decía, no, No no, descarto lo que usted no dice, pero habría tratamos, que sí. analizarlo. Por ejemplo, yo le digo el caso de Colombia, ¿no? El Ujú. caso de Colombia era interesante cuando hubo el conflicto armado en Colombia, cuando estuvo en el problema de la guerrilla, y Colombia tuvo una tasa de cerca de 60, 70 por cada 100.000 habitantes, años más álgidos. Había una cifra que se mostraba que gran parte de los homicidios no se cometían dentro de los combates, ¿no? Entre guerrilla y ejército, o grupos armados y ejército, sino era violencia callejera, violencia cotidiana, violencia criminal, ¿no? Narcotráfico, bandas criminales, etcétera, como operaban en Colombia. Y eso generalmente es lo que se da el volumen más importante de la tasa de homicidios, ¿sí? Entonces, habría que un poco analizarle eso en contexto. Pero en todo caso, usted lo Claro, que me dice es le interesante, decía, lo no, voy a no analizar, lo trato voy a de, estudiar.
de para ver. cambiar el Sí. tema, pero claro, lo de Gaza es muy discutible. Hay organizaciones muy importantes, funcionarios de Naciones Unidas que lo han calificado como un genocidio que tiene que ser investigado. Hay varios mandatarios que han hecho lo propio, entre ellos Lula da Silva. Hay una corte internacional que ha pedido orden de prisión para Netanyahu, pero dejémoslo allí. Son realmente temas no directamente comparables, por decirlo menos, pero las muertes violentas se están dando todos los días por allá, en esa parte del planeta. Sigamos en nuestro país. Más allá de las muertes violentas, hay otros execrables crímenes que se cometen diariamente en el Ecuador, que usted los mencionó. Uno de ellos el secuestro, que es un crimen de lesa humanidad y que se ha vuelto tan frecuente en algunas ciudades de Ecuador. Y el otro, las extorsiones. ¿Qué tan grande son estos fenómenos? Bueno, la estadística de la policía lo evidencia, ¿no? Sobre todo en el tema de extorsiones, es un tema, crecimientos exponenciales. El mismo, el mismo propuesto de proyecto de ley lo rescata, ¿no? Crecimiento abrupto de esta práctica. A ver, en el caso de los dos delitos, tanto secuestros como extorsiones, son dos delitos relacionados con el problema de las bandas criminales, ¿no? Y su exponencial, yo creo que el problema de las bandas criminales en el país es que más allá de que trafican drogas, más allá de que también se genera una serie de ilícitos, porque no solo se meten en drogas, se meten en minería ilegal, se meten en armas, se meten en otro tipo de corrupción, en temas, bueno, tú sabes todo el debate, es que tiene como una actividad principal la violencia, ¿no? Y eso es algo que hay que estudiarlo de una forma distinta. O sea, no en todos los países del mundo, por lo menos, porque el problema de las bandas criminales en este país tiene un problema que tiene que ver con las lógicas de las pandillas, que hay un viejo legado de pandillerismo aquí que también ha calado mucho en la configuración de estas bandas criminales. Eh, Son territoriales, etcétera, etcétera. Pero la idea aquí es cómo estas bandas se han ido operando. Pero, digamos, el problema de las pandillas es un fenómeno urbano, ¿no? De muchas partes del mundo, no solamente aquí en el país. Usted tiene presencia de pandillas a otro lado, en otros lugares, en otros países. La pregunta es por qué con esa tasa de homicidios, ¿sí? ¿Por qué Ecuador, aparte de tener pandillas, tiene una tasa de homicidios tan exacerbada? Entonces ahí hay algo que entender. Y aquí también tiene que ver con el problema de los delitos relacionados con este mercado de la violencia. Yo creo que Ecuador ya tiene un mercado de la violencia como tal. Y yo hablo mercado de la violencia como que poner la violencia en el punto del centro de la actividad. No es como, no es producto digamos, de una acción más del crimen organizado, sino es el punto central con el cual ellos operan, ¿no? Ellos venden violencia, exportan violencia, manifiestan violencia y se articulan alrededor de la violencia. Y claro, la extorsión es una actividad que, por ejemplo, tiene directamente relación de lo que hemos podido estudiar nosotros. Eh, Claramente la violencia es una marca reputacional, es lo que les da la capacidad de que un grupo de extorsionadores, dos muchachos, se compren un arma o tengan una arma, vayan a un lugar y pues amenacen a un lugar de extorsión, porque simplemente eso asegura que la persona que pague se vea condicionada por el miedo, el temor de ser violentado. Y en el caso de que no pague, pues bueno, ya hemos visto lo que pasó en Guayaquil con el caso de esta ciudadana china, ¿no? Lo que pasó, el horror que se evidenció. Y también, por lo tanto, la violencia también es comunicacional, ¿no? En el sentido que tiene que ser altamente difundida en la población para que se tengan claro que hay una presencia de bandas criminales. Eso es un fenómeno muy característico del país. Yo creo que ese es un tema que habría que analizarlo en profundidad de qué es lo que está pasando ahí. Pero me parecería que nosotros, los disparadores, los mecanismos o los elementos más sustanciales alrededor de esta violencia no están siendo comprendidos en su fundamento. Entonces, aquí yo lo que me pregunto es si que el presidente de la República, con esa ley que está promoviendo, ley de solidaridad, pretende atacar a estructuras criminales, ¿sirve eso para atacar el tema de la violencia? Yo diría, bueno, en parte, ¿sí? Tomando como que el desafío principal en este caso podría ser la estrategia Bukele, ¿sí? La estrategia Bukele en su momento, Salvador también tuvo este problema. Y lo que hizo fue Bukele con esta ley que le dio amplios poderes, fue tener capacidad de poner a esta gente, tanto a los perpetradores, a los que cometían delitos, como a los que eran parte de, porque muchos de esos se les acusó de no tener delitos, su delito de tener un tatuaje, que le hacía, en teoría, ser parte de una organización criminal. A esta gente en un centro penitenciario, bajo la lógica de la neutralización.
¿sí? Lo que se llama la prevención especial negativa dentro de la lógica penal. Y por otro lado teníamos, ¿sí? La estrategia también de que eso sirva como un mensaje muy claro a la población de que el que vuelve a hacer un acto delictivo pues va a ir a parar a una cárcel como es el SECOT. La pregunta que yo le digo, ¿el Ecuador tiene esa capacidad? Si ese es el fin, porque al final la gente decía, bueno, todo el mundo le va a aplaudir al presidente, más allá de lo polémico que puede ser una medida como esa, el hecho que esa estrategia pueda reducir la criminalidad. Podríamos verlo en un año, o quién sabe 6 meses. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Y para eso necesitamos mirar el sistema penitenciario. Salvador creó una cárcel de cerca de 40.000 personas. Ecuador no tiene esa capacidad. Y peor aún, un centro penitenciario que está muy corroído en su estructura. Por lo menos a mí sí me preocupa eso muchísimo. Si esa estrategia apunta a corregir ese problema, toda vez que el presidente o el gobierno establecen que el 80% de los crímenes, el 90% de los crímenes se cometen por este tipo de disputas entre bandas criminales, es decir, son cometidos por estas estructuras criminales. Entonces, ¿cómo eso puede servir para eso? Yo creo que se abren desafíos, ojalá exista la lucidez para que eso se dé. Yo personalmente no creo que se esté pensando una estrategia igual, porque no creo que se ha puesto el asiento del sistema penitenciario todavía. Y la pregunta de lo que le podría pasar al gobierno es que tengamos una ley como la que tenemos, sin un resultado o sin resultados provisorios importantes, ¿no? Y la necesidad del gobierno de tener una dependencia psicológica que este tipo de ley tenga que estar vigente por mucho tiempo, porque estimosamente en el concepto de la seguridad siempre está el tema de que a más seguridad se reducen libertades. Y la pregunta es hasta qué punto yo puedo reducir o limitar mis libertades en función de la seguridad. La pregunta es cuánto tiempo va a durar esto y puede pasar así muchos años y eso lastimosamente desmedra mucho la calidad de la democracia, ¿no? ¿Cómo ve usted, doctor Pontón, en términos generales, la calidad de la legislación que está produciendo alrededor de este tema de combatir a la violencia, de combatir a las bandas criminales, el gobierno de Daniel Noboa? Entre ellas están quizá las más polémicas leyes, la de solidaridad, la de inteligencia, la de solidaridad que impuso el indulto diferido, la modificación del Código Penal, incentivos económicos para pequeños productores también lo pusieron en esa ley, la creación de un registro nacional de víctimas, y esto va realmente a cumplir con ese primer objetivo por el cual se propuso esta ley, que era combatir las economías criminales. Va a ver, se puede evidenciar o esperar por lo menos un impacto real para debilitar esta economía de las mafias. Y por otro lado está la ley de inteligencia, con polémicas decisiones como la eliminación de la autorización judicial para interceptar comunicaciones, correos, etcétera, obligación de entregar datos, tema sumamente delicado con el actual avance de la tecnología y la importancia de los datos, tema sobre el cual existe incluso una regulación paralela en Ecuador. El uso de identificaciones o de identidades, encubiertas, o el acceso masivo a las telecomunicaciones. Para no perdernos, lo fundamental es qué tal calidad de legislación se está produciendo por parte del Ejecutivo en conjunción con su mayoría en el Legislativo. Gustavo, yo parto de un hecho. Yo estoy surrealista, más allá de que me guste o no me guste cierta situación, me guste o no me guste tal gobierno, ¿no? Ecuador tiene una situación bastante crítica en materia de seguridad. Y la forma de cómo estamos abordando, desde el punto de vista jurídico e institucional, el problema me parecería que no está de acuerdo a las expectativas y a la naturaleza de la amenaza que vivimos. Ahí le puse en contexto las cifras, ¿no? Ahí deberíamos analizar justamente por el tema de las cifras. Y eso se requieren esfuerzos extraordinarios que justamente en esta dialéctica entre libertad y seguridad, el privilegio hacia la seguridad y hacia la pérdida de ciertas libertades, se hace necesario, ¿no? Se necesita generar mayor capacidad del Estado de tener ciertas capacidades para actuar con maneras más abiertas, ¿no? Y menos restrictivas. Y ese es justamente lo que estamos viviendo en este momento. Si me gusta o no, es complejo, me pone en una situación un poco complicado, porque a mí yo creo que el éxito de un gobierno y de un Estado, sobre todo en contextos de republicanos como el que vivimos nosotros, siempre es generar seguridad sin perder de vista estas limitaciones a las libertades de las personas, ¿no? Y ahí justamente implica la calidad de las instituciones. Hay gente que dirá, bueno, pero para eso se necesita hacer sacrificios,
actuales para cosechar a futuro. Sí. Lo que yo, por lo tanto, yo le deseo al gobierno buena suerte, porque a mí me preocupa muchísimo lo que estamos diciendo frente a lo que estamos pasando frente al país. Si el gobierno, si el país, a través de su asamblea, al final, bueno, la asamblea la que aprueba, ha dado esta prerrogativa al presidente para que eso ojalá sea bien utilizada. Deseo justamente mucha sabiduría frente al tema, ¿sí? Eh, pero sí, no, eso no me quiere decir que no deje tener preocupaciones. La primera preocupación que tendría frente a esto es, bueno, yo no soy un jurista, pero me parecería que el principal elemento frente a esto va a ser cómo la Corte Constitucional va a responder frente a eso. De lo que he podido ver, estas leyes son inconstitucionales. Hay que decirlo así, ¿sí? Entonces yo creo que debió plantearse más bien unas reformas importantes a la Constitución. Otro tema, me parecería que el concepto de conflicto armado interno no cumple, no está bien diseñado, no está bien planteado. No me parecería que nosotros tendríamos que nombrar el conflicto armado interno para tener leyes muy eh, proclives a luchar de una forma directa contra la criminalidad. Muchas leyes ya que se han aprobado previamente ya permiten tener este tipo de situaciones, ¿sí? Y lo que habría que completar por fuera de este concepto de conflicto armado entero, porque nos pone en una discusión distinta. Por ejemplo, usted habló del tema de Gaza. Bueno, ahí se está trabajando esto en este tipo de marco jurídico. No sé si Ecuador podríamos hacer una semejanza a eso, ¿no? O sea, no, Ecuador no es Gaza, por ejemplo, no es Israel. Y en ese sentido me parece que habría que tomar algunas precisiones. Me parecería que en caso de la ley de inteligencia, pues, bueno, si eso también tiene un problema de constitucionalidad y eso también me preocupa muchísimo. El segundo elemento que a mí me preocupa es cómo esto va a decidir para que esto se pueda reducir el problema de la violencia y el crimen, que es el principal elemento. No sé si ataque directamente al narcotráfico, yo creo que el narcotráfico necesita ser mirado de otra forma, ¿no? Yo eso soy mucho más agnóstico frente al problema, pero por lo menos que evitar que esta violencia tan exacerbada, la violencia ciudadana, las secuestros, extorsiones sigan pululando, es un gran desafío, ¿verdad? Y frente a eso, yo no sé si esta ley, ojalá tenga esta facilidad de poder articular un buen sistema de articulación. Me da buenos augurios el hecho de que se haya puesto un ojo directo sobre el tema de la justicia, ¿sí? Creo que ahí está gran parte del problema. Me parecería que el trabajo articulado rinde sus frutos, sí, a veces, pero eso es permanente y habrá que ver cómo se lo va a desarrollar, qué metodología de trabajo van a hacer. Es decir, evitar el concepto de la foto y ser mucho más prolíficos en generar alianzas y cooperaciones más sistemáticas, ¿sí? Me parecería que la estrategia de amenazar a los jueces con ir a la cárcel si no se adhieren a los intereses del gobierno en materia de control criminal podría ser una estrategia un poco temeraria, ¿no? Me parecería que estaríamos en un punto peor que el correísmo cuando se destituía jueces por el tema del error inexcusable, por ejemplo, ¿no? Me parece que el tema de amenazar a las instituciones no es algo prolífico, más bien me parece que es mucho más constructivo el trabajo conjunto y corregir problemas, eso no quiere decir que no haya corrupción, por ejemplo, no quiere decir que haya problemas de corrupción y gente sinvergüenza está ahí, necesita ser depurado, una estrategia de depuración y una lucha anticorrupción en la justicia, en la fiscalía, en la policía, los militares es adecuado. Por lo tanto, yo creo que con mucha expectativa yo le deseo, como le digo, mucha suerte y mucha sabiduría al presidente, ¿no? Bien, para finalizar, quisiera pedirle su calificación del periodo que corresponde al primer gobierno de Noboa con el plan Fénix que ya quedó atrás y puede ser ya evaluado. Y por otra parte, ¿cuál sería un plazo razonable para tener claridad sobre el nivel de éxito, ojalá no sea de fracaso, de esta nueva planificación ya con el reconocimiento del conflicto armado interno? El primer año con su plan Fénix, pues, a ver, no existe plan Fénix, vamos por partes, no existe como tal, o sea, si lo dicen, bueno, está en la mente de los presidentes y de los ministros y eso nunca, como tal, por lo tanto no puede ser considerado un plan, puede ser una idea, una política específica, una orden, pero un plan eso no es. A ver, y todo el mundo dice, bueno, es que necesitamos un plan. El presidente no va a poner el plan. O sea, él privilegiado más la parte táctica que la parte estratégica. De hecho, pregúntele a las instituciones, no me lo estoy inventando. La parte estratégica está bastante debilitada. Parece desde su perspectiva, cómo él consigue la acción de gubernamental, eso no es necesario, eso es perder tiempo, energías en cosas que son de pronto burocráticas, que de largo plazo él necesita dar respuestas aquí ahora, porque también hay urgencias políticas, hay que decirlo así.
Por lo tanto, no me parece que va a ser ese estilo generar un plan. Entonces, y eso, lastimosamente, estamos librando una guerra sin una retórica, sin planificación estratégica. Habrá que ver usted cómo cómo usted puede ganar una guerra si no tiene una estrategia, ¿no? Eso es una gran reflexión que yo hago respecto a la lógica militar del conflicto, ¿no? Pero bueno, hay que ver el conflicto, no vamos a tener un plan. ¿Cómo lo evalúo yo? Me parecería que ahorita el desafío se abre cómo estas leyes tipo buquelianas se puede generar un impacto tipo Salvador, que en cerca de un año pudo reducir su tasa de homicidio de una manera directa. Entonces esperaría que con esto en menos de un año tenga un nivel de violencia moderado, ¿no? No sé si como Salvador teniendo tasas menos de 5, pero sí podemos tener una tasa que llegue por lo menos al promedio latinoamericano, ¿sí? Es decir, 18, 20 por cada 100.000 habitantes, lo cual sería bastante importante, toda vez que simplemente esto no es un tema que se puede revertir la noche a la mañana, sino en el largo plazo, entonces ir disminuyendo progresivamente. La situación inicial es mala porque estamos en un pico de violencia, ¿sí? Y habrá que ver cómo esta estrategia se renueva frente a eso. Me parecería que no sé si es que esta aprobación de las leyes genera una narrativa tipo lo que fue en su momento cuando decretó el conflicto armado interno en el mes de enero del año pasado, que todo el mundo se sumó y bueno, tuvo mucha publicidad y eso genera un efecto disuasivo. No sé si es que la aprobación de estas leyes a las bandas se atemorice, porque esperemos, no sé si eso genera un papel disuasivo. Por lo tanto, creo que la situación es mucho más complicada. Yo creo que debe poner más acciones en esta lógica de coordinación y de cooperación con la justicia, ¿no? Creo que ahí en el entendimiento de estas instituciones está la clave para empezar una estrategia de seguridad. Esto articulado a estrategias preventivas, se está hablando del tema de reclutamiento, la estrategia contra el reclutamiento, que me parecería que si hay una buena coordinación interinstitucional, esperemos que también se sumen las alcaldías, o sea que también está lejos de pasar, porque son actores claves, pueda rendir sus frutos. Pero yo creo que son expectantes, pero también con ciertas reservas respecto a cuáles van a ser los resultados en el corto plazo, ¿no? Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, hasta luego, Gustavo. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, él es PhD, experto en seguridad, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales.